Hola, hola. El día de hoy tenemos para el menú lo que es el marco legal. Bueno, antes de entrar a ello, como tú sabes, estoy realizando esta serie de videos para ayudarte con la realización de la tesis. Esa tesis que en estos momentos te tiene que estar costando mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero tranquilo, tranquila. Yo he estado en esa situación por muchas ocasiones, ya que soy asesor de tesis por más de 15 años, y en cada trabajo siempre pasa lo mismo. Necesitamos de mucha ayuda, de mucho trabajo, de muchas horas de investigación, ¿ya? Para demostrar nuestra capacidad profesional a través de ese documento de tesis. Mi nombre es José López y estoy aquí para ayudarte con todo lo que tiene que ver con la tesis, con el desarrollo de esa tesis. Si crees que este video te aporta algo de valor para tu trabajo, te pido que te suscribas a mi canal y que compartas este video. Bueno, como te he dicho, hoy día vamos a trabajar con lo que es el marco legal. Anteriormente hemos estado trabajando con todo lo que conlleva el capítulo 1 de la investigación de tesis: introducción, antecedentes, justificación, planteamiento del problema, formulación del problema, delimitación del problema, planteamiento de objetivos, realización de los objetivos, entre otros temas que puedes ver en mis videos anteriores. Para el día de hoy seguiremos con lo que estábamos trabajando, el capítulo 2, que ya habíamos visto, lo que es las bases teóricas y lo que conlleva también el marco conceptual de la investigación. El día de hoy veremos lo que es el marco legal de la investigación. Toda actividad humana viene normada por la ley. Entonces, de acuerdo a nuestra investigación, existe un marco legal. Digamos que estamos trabajando en una investigación acerca de los derechos del trabajador y cómo esto repercute en el crecimiento empresarial de la empresa. Por ponerte un ejemplo, el nombre de mi empresa, Ecoarcadis S.A., ¿no? Entonces, existe un marco legal correspondiente a esa temática. ¿Cómo debo estructurar mi marco legal? Debemos entender una situación, que las leyes tienen un orden jerárquico, y en base a ese orden jerárquico, que están las de más alto grado hasta las más pequeñitas, por decirlo de alguna manera, tenemos que ordenar nuestro marco teórico de esa manera, ya que por decirlo así, estas leyes más pequeñitas no pueden estar nunca encima de estas que tienen una mayor jerarquía. Es decir, por ejemplo, si nosotros hacemos un contrato y dentro de las cláusulas existe alguna que viole una ley superior, e inmediatamente ese contrato no va a ser válido. Por ponerte un ejemplo, no sé si vieron la película Las 50 sombras de Grey. Él y ella firman un contrato para que ella sea la sumisa de él. Ese tipo de contratos, por ejemplo, en Ecuador no tendría ninguna validez, puesto que un contrato, a pesar de ser ley entre las partes, no puede violar normas superiores. Por ejemplo, el Tratado Internacional sobre los Derechos Humanos, en el que impide toda forma de
de sometimiento, de violación de los derechos humanos. ¿Ya? Como ven en la película, pues existe maltrato sobre ella y eso está expuesto en el contrato. Por lo tanto, sería aquí en Ecuador un contrato totalmente ilegal. De la misma manera, la Constitución Política del Ecuador lo prohíbe ese tipo de cosas, porque también ampara y tutela los derechos, la protección de los derechos, en especial los derechos de grupos vulnerables como son adultos mayores, mujeres y niños. Entonces, por citarte un ejemplo, ese contrato no valdría para el marco legal ecuatoriano. No sé si en algún país ese tipo de contrato sería algo legal, pero aquí en Ecuador no lo sería. Y creo que en la mayoría no lo sería. Es más, creo que solamente es un hecho ficticio de la película. Entonces, no sé, algún jurista que sepa un poco más que yo, que me pueda corregir en esa parte si me equivoco, pero creo, y debe ser así, para evitar este tipo de maltratos a la mujer. Bueno, entonces, el marco legal es el que nos va a decir qué podemos y qué no podemos en la cuestión de la elaboración de nuestro tema, a qué normas debemos supeditarnos. Imagínate que estamos haciendo una tesis de emprendimiento, ya que pueden ser presentadas para las carreras de ingeniería comercial, administración de negocios, marketing, entre otras. Y estamos hablando de la creación de un emprendimiento, un negocio de elaboración de muebles de MDF, por ejemplo. O también podría ser la elaboración de muebles de muebles elaborados con llantas recicladas. Me parece un tema muy bonito para un emprendimiento. ¿Ya? Entonces, iríamos a la Constitución, primero iríamos a tratados internacionales. ¿Qué nos dicen esos tratados internacionales sobre temas de emprendimiento? ¿Qué podemos encontrar ahí dentro del Tratado de Derechos Humanos, etcétera, que de alguna manera se relacione con con lo que nosotros queremos hacer? Luego de ello, iríamos ya a la siguiente norma. Entonces, empezamos a nivel internacional y luego vamos a la siguiente norma, que obviamente pues sería la Constitución Política, en este caso, en mi caso, la Constitución Política del Ecuador, y para el resto de países, pues cada país tiene su norma, su constitución, ¿no? Su Carta Magna. Luego de ello, iríamos descendiendo en ese mismo orden y hablaríamos ya de las leyes orgánicas que rigen el emprendimiento, ¿ya? Luego de las leyes orgánicas que rigen eso, el emprendimiento, iríamos a los códigos que emanan de esas leyes orgánicas. También podemos hablar de los decretos presidenciales que existen y que están vigentes de acuerdo a esa temática. Y de ahí, imagínate que estamos trabajando en una institución, entonces aterrizaríamos en los estatutos de esa institución. En el ejemplo anterior te hablé de lo que eran los derechos del trabajador, por ejemplo, en la empresa Cuarcay S.A., ¿no? Entonces, los derechos del trabajador, normas internacionales, ¿qué dice sobre los derechos del trabajador? Constitución Política del Ecuador, ¿qué hay allí acerca de los derechos del trabajador, del trabajo, el derecho al trabajo? Posteriormente, las leyes orgánicas que rigen el trabajo. De ahí, luego de esas leyes orgánicas, los códigos que rigen ese trabajo, que rigen el trabajo.
Y finalmente, pues, los estatutos de la compañía Ecuarcais S.A. que hablen sobre los derechos que tiene el trabajador dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que las normas inferiores no pueden estar sobre las normas superiores, ¿no? Entonces, la Constitución Política del Ecuador dice que a igual, por ejemplo, a igual trabajo, igual remuneración, ¿no? Por tantas horas de trabajo, tanto la remuneración. Entonces, si trabajaste horas extraordinarias, si trabajaste más allá de lo debido, si trabajaste en la noche, entonces, en mi contrato laboral, directamente ya con el empleado, yo no puedo poner allá, y no sería legal que en el estatuto de la compañía, por ejemplo, diga que las horas extraordinarias no serán reconocidas, por ejemplo, ya que el trabajador deberá cumplir un parámetro de 10 horas diarias, cuando lo normal son 8, ya que el empleado debe trabajar los fines de semana, tal, el día domingo, tal, en la noche, tal, ya nos estaríamos saltando todas las normas superiores. Entonces mi contrato, mi último estatuto, debe estar sujeto a todas las normas superiores y de ahí poder elaborar la parte inferior, ¿no, verdad? Entonces la persona trabajadora tiene derecho a una vida decorosa y bueno, es algo que se lo merece, que todas las personas que trabajamos y llevamos el fruto para llevar la alimentación a nuestros hogares, merecemos llevar una vida decorosa. Lastimosamente, pues muchos políticos no lo tienen claro, muchas personas que ejercen el poder burocrático no lo tienen claro, y ahí es donde nacen los atropellos, por ejemplo. Bueno, voy a hacer un breve paréntesis aquí para señalar cierta situación, ¿no? Yo en Ecuarcais S.A. me dedicaba a lo que era la renta de carros, ¿no? En la renta de carros nosotros teníamos un contrato con la persona que llegaba a rentar el vehículo, ¿no? Entonces, el trabajo que yo hago viene supeditado a normas, a leyes, a estatutos, ¿no? Sin embargo, a pesar de trabajar tantas horas, de sacar, por ejemplo, esos vehículos que se rentaban, eran obtenidos por medios de créditos por medio de créditos de adquisición de vehículos a diferentes bancos, a diferentes fiduciarias, etcétera, ya financieras, a pagar. Ustedes saben, pues un crédito vehicular es un crédito, por decir, digamos así, considerado como de lujo, por lo tanto terminas pagando el doble de lo que te cuesta realmente el vehículo. Si el vehículo cuesta, en mi caso, en mi ejemplo, por decir, un vehículo de $15,000, yo tenía que terminar pagando luego de 5 años $30,000, ¿ya? Pero bueno, era para trabajar y dar empleo, entonces lo rentábamos a las personas, ¿ya? Claramente ese contrato decía que el vehículo estaba rentado, que esto, que lo otro, ¿no? Especificaba a quién se le rentaba, especificaba el tiempo de renta, un contrato de renta, ¿ya? Sin embargo, al momento de entregar un vehículo, y es un negocio que no se lo recomiendo a nadie por todas las cosas que me pasaron ahí en ese tipo de negocio, uno no puede controlar qué va a pasar en el vehículo. O sea, supuestamente tienen que irse las personas apegadas a la ley. Nosotros revisábamos, por decir, que no tuviera antecedentes penales, que la licencia estuviera vigente, que no tuviera, que tuviera por lo menos los de 28 puntos en adelante la licencia, etcétera. Todo eso revisábamos a la persona que nos iba a rentar, ¿ya?
Pero ¿qué ocurrió? Por ejemplo, tuve 2 casos en los que estas personas usaron los vehículos para cometer delitos, ya que son, que fueron la transportación de sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, ¿qué pasó? Que los jueces que operaron en esos casos no les importó absolutamente nada, que los vehículos tuvieran deuda, que los vehículos fueran adquiridos, que existiera un contrato, que se atentara contra el derecho a la propiedad, que no existe en el Ecuador una norma que diga que el vehículo puede ser decomisado cuando está rentado una persona, ¿no? No existe, porque ¿cuáles son las razones de comiso de una propiedad? Que esta propiedad haya sido adquirida por una cuestión ilícita, es decir, que con dinero obtenido de una actividad ilícita yo haya comprado el carro, por ejemplo. Ya, tú no puedes coger dinero de una actividad ilícita y irte a comprar un carro, irte a comprar un terreno. No, porque son dineros que estás incurriendo en un delito ahí. ¿Ya? O que tú seas quien comete el delito como dueño de ese vehículo. En mi caso, que yo hubiera estado manejando mi propio vehículo, ¿no?, para hacer la transportación. Entonces yo estoy cometiendo el delito en mi vehículo, no engañé a nadie para que me lo rentara. Entonces sí, en ese momento pues incurro en un delito y listo, puede proceder al decomiso. Existe otra cuestión que me explicaba un amigo abogado, que puede hacer que el vehículo haya sido modificado de alguna manera para cometer el delito. Es decir, que por ejemplo se le hiciera lo que llaman una caleta, un pequeño compartimento especial para transportar la sustancia, ¿no? Pero mientras no exista eso, no se puede decir que es una herramienta de delito, puesto que no ha sido modificado de sus características de fabricación. Entonces, mire, sin tener lo importante que es el marco legal, sin tener ninguna de esas cuestiones, mis vehículos fueron decomisados. Y por eso ese tipo de negocio de renta de vehículos, más que todo en Ecuador, no se lo recomiendo a nadie, porque viene un cliente, te renta el carro y lo usa para una cuestión ilegal y tú eres el perjudicado, porque el marco legal, o sea, las personas que ejercen, digámoslo así, las personas que ejercen el poder judicial, jueces y demás, especialmente los jueces, bueno, ellos obran como ellos quieren y no atienden al marco legal. Yo alguna vez me presenté y le pedí, por decir a la fiscalía, le pedí, por favor, investígueme, por favor, revise mi compañía, revíseme mis cuentas, revise los créditos, envié toda la documentación, gasté mucho dinero para enviar, bueno, fui fatalmente perjudicado, pero así es. En ese momento tu vehículo, tu trabajo se convierte en una prenda y si no tienes plata, bueno, olvídate de tus derechos. Lastimosamente y penosamente es así, por eso yo ese tipo de emprendimiento no lo sugiero. Por ejemplo, en el ejemplo que te puse anterior de las llantas, de hacer muebles con llantas, eso es algo artesanal y sustentable, y los derechos del artesano son muchos, ¿ya? Entonces,
es algo que por ninguna parte le va a entrar el agua al coco. O sea, vas a tener una rentabilidad, lo que yo no obtuve cuando tuve mi negocio de renta de vehículos. Lo que tuve fue pérdidas y enormes, porque el marco jurídico o las personas que ejercen el marco jurídico pues me causaron ese daño y bueno, así estamos. Entonces, cuando tú vas a hacer una tesis de emprendimiento o una tesis de lo que sea, tienes que considerar el marco legal y de ahí partir. Yo lo digo porque muchas tesis se convierten en negocios reales. Yo tuve un cliente con el cual hicimos un proceso de una pequeña empresa productora de café y eso se convirtió en algo real. Él lo llevó y lo plasmó en una empresa real. Se asoció con 3, 4 personas de la familia y lo hicieron real y se basaron en la tesis. ¿Ya? Y al cabo de poco tiempo, al cabo de varios meses, tuve la oportunidad de conversar nuevamente con él y me dice: licenciado, de verdad que yo me basé todo mi plan de negocio que yo tenía en mi tesis y lo llevé y lo concreté y lo hice y tengo mi empresa, tengo mi emprendimiento. Entonces, por eso me extiendo un poquito y hago este paréntesis que te puede servir, porque tu tesis se puede transformar en tu negocio de la vida, de toda tu vida, con el cual tú vas a llevar un sustento a tu hogar, ¿no? Entonces, es elegir bien el tema donde el marco legal realmente no sea una traba y más bien sea una ayuda para tu trabajo, ¿sí? Una ayuda que te fortalezca, que te ayude en el diseño de tu trabajo de tesis. Bueno, entonces, lo ordenamos de esa manera, lo vuelvo y lo repito para que tengamos claro. Bueno, si hasta aquí vamos bien y te ha gustado, no olvides suscríbete, que con eso me ayudas a mí y ayudas a muchas personas que estamos realizando nuestro trabajo de tesis. Y también darte las gracias porque formas parte de este hermoso grupo de personas que buscamos la superación a través de la realización académica, que es una de las aristas más importantes del ser humano. Bueno, entonces tenemos tratados internacionales como la Declaración de Derechos Humanos, por ejemplo. Luego de eso, la Constitución, luego las leyes orgánicas, luego los códigos que emanan de esas leyes orgánicas, ¿no? Los decretos y las ordenanzas. Y aterrizamos con lo que hay en el marco legal de la institución en la que vamos a trabajar. ¿Sí? Cada artículo que pongamos debemos citarlo, de dónde lo hemos extraído. Debemos ir, como siempre te digo, a la pestaña de referencias dentro del Word y rellenar ahí todos los datos. El nombre del libro, datos del autor, por ejemplo, Declaración de los Derechos Humanos, autor corporativo que sería la ONU, ya el año en que fue promulgado y la ciudad en la que fue lanzado esa ley, ¿no? Esa Declaración de Derechos Humanos, por ejemplo. Ya en lo mismo, por decirse, la Constitución Política del Ecuador, Asamblea Constituyente, año 2008 y Ciudad de Montecristi, ¿ya? Entonces, después de eso, las leyes y subsecuentemente todo lo que venga debajo de esas normas, ¿no? Entonces, citar es importantísimo. Entonces, si ponemos un tratado internacional, una cita.
Si ponemos la Constitución, otra cita. Si ponemos una ley orgánica, otra cita. Si ponemos un código, otra cita. Si ponemos una ordenanza, otra cita. Si ponemos un decreto, otra cita. Y si ponemos algo del marco legal de la compañía, otra cita. Y tenemos 7 citas para nuestro marco legal. ¿Qué más tengo que decirte así del marco legal que te podría ayudar para tu trabajo? Tiene que ir citado, tiene que ir ordenado, no puede ser copiado. Bueno, hablemos una situación ahí. Textualmente tienes que poner la ley tal y como te lo dice, porque la ley no, en ese sentido, no puedes tú editarla. Ya está hecha de esa manera. Y de esa manera va, con punto y coma. Más tú puedes hacer un aporte adicional, no una interpretación propiamente, porque a veces la ley no te permite interpretaciones, solamente su aplicación. Pero sí puedes hacer un aporte sustancial a todo ese marco legal al finalizar. Contemplar ya tus apreciaciones, como yo emití las mías en el desarrollo de este video. De la misma manera tú puedes emitir tus apreciaciones del marco legal al finalizar dicho marco legal. Bueno, eso es todo por hoy. Ha sido un gusto que estés aquí conmigo acompañándome en este video, y no olvides compartirlo, suscribirte, darle like, y nos vemos en el siguiente video. Y cuídate, un abrazo grande.